Les pido una disculpa porque estoy con una voz agónica. Voy a hacer un esfuerzo en comunicarme bien. Para empezar la charla, antes de empezarla, este primer slide es un statement que escribimos en el año 2020, en plena pandemia, sin tener el desarrollo de tecnologías muy avanzadas, pero con una causa y con una intención de querer construir en el futuro. Hoy día ya estamos en el 2025. Mejores herramientas que a los creadores les entreguen también mejores condiciones de vida, económicas, sociales, culturales, etc. Esta es la temática que me tocó a mí cuando la Dorotea me invitó a participar de este programa. Me dijo, me gustaría que hablemos de las mutaciones de la industria de la música en relación a su producción, a su distribución, en el espacio digital, que actualmente se puede denominar como Web 2, que es el Internet de los datos, y con un lugar muy concreto para nosotros, que es un lugar que le pertenece al creador, y actualmente está usurpado, por así decirlo. Y con un propósito que es también revelar, de cierta manera, los dolores dentro de la industria de la música, que son muchos, la verdad, la relación con el dinero, la relación entre artistas y agentes. De cierta manera, mientras vaya avanzando un poco la presentación, vamos a ir revelando que dentro de la cadena de valor de la música está todo democratizado hoy día, en este año, menos el acceso a la inversión, que era justo hace un rato estaba en estos paneles como de diálogos comunes, me acerqué a uno y estaban hablando de cómo acceder a presupuestos de marketing sobre todo, que es fundamental para poder promocionar tu obra y para que te vean, te conozcan y la gente sepa, ¿cierto? Hay una cantidad de artistas con un nivel de sensibilidad en su obra gigante, pero con 100 oyentes al mes en Spotify y eso no les genera ningún tipo de ingreso, menos hoy día que las normas han cambiado y Spotify no te paga si es que no tienes más de 1000 oyentes mensuales. Entonces, en la medida que vayamos avanzando, primero en la evolución de los formatos, yo creo que acá, ¿quiénes pertenecen a la música? ¿Pueden levantar la mano? 1, 2, 3, 4. Cine audiovisual o algo así. 5, 6, 7, 8. Vamos a tratar de que todos los demás también comprendan un poco de qué voy a estar hablando porque es poco tiempo para poder hablar de los cambios, cómo han ido mutando, pero y en esa imagen obviamente todos reconocen probablemente esos formatos, ¿no? Como todos robamos música en algún momento, ¿cierto? Se ríen, pero todos robamos música en algún momento. En otros momentos también las compramos, ¿cierto? Compramos discos, compramos viniles, compramos cassettes, pero ¿cómo se estaban distribuyendo esos ingresos? ¿Por qué existió la piratería, ¿no? Además de la cultura del mixtape que fomentó mucho avanzar en ese aspecto. Entonces, dentro de la evolución de los formatos, esto es a grandes rasgos, acá los que están más cerca de la música obviamente me van a decir, oye, falta la cinta de 4 pistas o qué sé yo, pero claramente entre el 48 al 2002 tenemos vinilos, cassettes compactos, cintas de 4 y 8 pistas, el disquete, ¿se acuerdan del disquete, no? El compact disc, el MP3, que fue más o menos cuando empezó todo te costaba $1 quemar un disco nuevo y lo estabas vendiendo a $25 y al artista no le llegaba ni un peso de eso. Las grandes compañías, las grandes disqueras multinacionales han tenido siempre los criterios
establecido más en el negocio que en el desarrollo de los talentos. Y eso es algo que desde la resistencia, o sea, de quienes pertenecemos a la industria independiente en algún grado o no, tratamos de combatir de alguna manera. No es una guerra, pero se trata de equilibrar de alguna manera ese aspecto. Hasta que en el 2002 el streaming, que todavía no era famoso, ¿cierto? Empezó a tener recién sus primeras prospecciones dentro de Internet. Estaba MySpace probablemente como centro de comunicación y para compartir música. Se fueron acercando con un relato súper romántico de querer revalorizar, que fue de cierta manera su carta, ¿no? De revalorizar la música y tener la posibilidad de que tú tuvieras acceso a una mayor cantidad de música pagando y distribuyéndole esos ingresos a los artistas. Esta es una evolución sencilla dentro de lo que es el formato de consumo. Y luego vamos a pasar a cómo evoluciona la producción musical también. Entonces, cuando uno va comprendiendo cómo se consume la música y cómo también se va desarrollando la música, ¿cierto? En el acto de grabar un disco, por ejemplo, entre el 40, el 78 y hasta el 91, antes de que existieran los estudios, los home studios, ¿cierto? Con Pro Tools, o ya desde el 2002 con Ableton, tú grababas en una pista probablemente todo en el estudio, la banda completa, no te podías equivocar, tenías que pagarle al productor las horas de estudio, tenías que pagar también a quienes iban a sesionar contigo, tenías que pagar la mezcla, el máster, etc. Hasta que apareció el MIDI, que te permitió tener más pistas, el uso de más pistas, y poder generar distintos tipos de textura en el desarrollo de esa música. Hasta principios de los 90, que ya tú tenías tu Digital Workstation Audio en tu casa, que es básicamente un home studio, que más adelante se los voy a plantear en esta imagen para que lo vean mejor. Pero de cierta manera, en el analógico, ¿cierto? La cinta se fue perfeccionando entre los 40 y los 50, permitieron grabaciones de multipista. Luego en el digital empezó el MIDI básicamente a finales de los 70, que son interfaces de audio. Fueron revolucionando un poco los procesos musicales hasta que después los home studios de principios de los 90 con Pro Tools, que fue el primer software que permitió eso, revolucionaron las grabaciones, las ediciones, las mezclas y fueron abriendo paso también a lo que son los home studios de hoy día. Y eso democratiza la producción, algo que te costaba antes, que lo conversábamos hace un rato afuera fumándonos un tabaco. ¿Cuánto te costaba hacer un track? Hace 20 años atrás, 15 años atrás, incluso 10 años atrás. Te podía costar $1.000 un track. Estás hablando de $10.000 por un disco. Luego hay que imprimir esos discos por otros $10.000 más. ¿Cómo lo hace un artista independiente para tener $20.000, para tener su disco y se le acabó el presupuesto? ¿Cómo lo promociona? Necesita otros $20.000 más. ¿De dónde lo saca? ¿Tocando? No, porque no lo conoce nadie. Le pide un subsidio al gobierno. Probablemente en esa época no se subsidiaba la música. Entonces todo el desarrollo de esta cadena de valor de la música, bueno, en esta imagen pueden ver un poco lo que es un estudio, un home studio, los formatos de cintas, viniles, para que la gente que no trabaja en la música o que no está familiarizada con la música lo visualice, pero en la cadena de valor de la música actualmente, o sea, antes, ¿no? Antes del streaming, era súper complejo poder desarrollar un álbum, ¿cierto? Y comercializarlo, y exponerlo, y promocionarlo, distribuirlo, mucho más complejo.
las distribuidoras de discos físicos por lo general tenían acuerdos directamente con las multinacionales. Entonces la autogestión también, eh, que tiene desde mi punto de vista un grado romántico que la hace ser individualista y que eso es hoy día probablemente su mayor amenaza. En los 90 era la opción. Entonces, en, en la web 2, ¿cierto? Que es donde estamos hoy día, que es básicamente datos y streaming, para que la música esté disponible en las tiendas de streaming, el artista o el sello discográfico debe contratar un servicio de distribución digital. Sí o sí, no tiene forma de llegar a las plataformas de streaming si es que no tiene este intermediario licenciando sus obras. Y la labor de este distribuidor, en verdad, es almacenar datos, que es la música en formato WAV, empaquetarlo como las tiendas los quieren y distribuirlo y luego recolectar las regalías. Cuando hay un trabajo de trade marketing entre que se publica esa obra en las tiendas y se distribuye, probablemente el sello o el artista tenga la oportunidad de que esa música quede en una playlist y, y eso era viable en el 2015, 2016, hasta antes de la pandemia, hasta antes de que ya los multinacionales tomaran el control completo de las plataformas de streaming, junto con Spotify, que hoy día desarrolla productos de marca, como productos marca propia, sus propias producciones, sus propias playlists, donde se distribuyen canciones ellos mismos y recolectan ingresos ellos mismos. Entonces, todas las tiendas de streaming funcionan con un modelo de suscripción y también con anuncios, pero se dieron cuenta que existía la posibilidad de, yo siempre lo planteo como si fuera el retail común y corriente de un supermercado. Si tú tienes, el supermercado tiene productos de marca propia que puede poner en sus góndolas para que la gente las consuma directamente. Nadie sabe que el producto es marca, sé, Costco o Chedraui o Soriana, qué sé yo. Y es lo mismo en este caso. Ponen en las playlists oficiales, por lo general las que son de mood, lo-fi o qué sé yo, eh, desarrollos de productos de marca propia y ocupan sus propias góndolas para generar valor y son ingresos que les llegan directamente a las tiendas. Entonces, como les contaba al principio, la web 2 y toda la revolución del streaming, la revolución de la distribución de esta música que esté al alcance de todos, democratizó prácticamente toda la cadena de valor de la música, menos el acceso a la inversión, que es lo más delicado. Revalorización de la música grabada, sí, ¿cierto? Porque antes nosotros robamos música, todos, de alguna manera descargamos torrent, descargamos MP3, probablemente yo todavía descargo música muchas veces, gratis, pero se fue idealizando, de cierta manera, el relato del streaming, como si fueran los salvadores del fonograma, ¿no? Que es el derecho de grabación y es básicamente lo que licencian las distribuidoras y los sellos. Pero tenemos este desfalco, ¿no? Que son los criterios de pago actualmente hoy día, con menos de 1000 oyentes mensuales, no te pagan, simplemente, antes te pagaban. Esto es un criterio de los últimos 6 meses, 7 meses. Y existen estos productos fantasmas, que yo le digo así, que son los productos propios. O sea, acuerdos que tiene Spotify directamente con otros sellos, pueden ser multinacionales o no, para que se hagan cantidad de tracks que tengan que ver con low-fi, con ambient, con todo lo que sea decorativo de espacio, ¿no? Y lo que va desarrollando hoy día dolores dentro de la industria, muchos dolores que donde hay faltas de transparencia, cuánto me pagan, por qué, si dicen que es el 100%, ¿cuál es tu costo? Te pago el 100% de lo que recolecto, toma. Pero ¿cómo el 100%? ¿Cuánto es tu costo? ¿No? Como, ¿cuánto te cuesta a ti, seas el agregador o el distribuidor que sea?
o me estás entregando, después de costos, un 100%, como una cantidad de costos ocultos, mala relación con el dinero entre los agentes y los artistas, poca educación financiera desde el lado de los artistas también. Y en la última línea, para mí, es lo más noble de todo esto, ¿cierto? Que lo más cercano a una realidad, aunque cada uno tiene su propia realidad, lo más cercano de esta realidad es cuando la música está viva. Cuando la música vive, ¿cierto? Cuando hay personas que acompañan el sueño del artista, agentes, managers, bookers, etcétera, que quieren soñar con el talento, son las personas de valor, son las personas con las que uno tiene que relacionarse o con las que uno tiene que hacer equipo para poder escalar tu proyecto, para poder de alguna manera desarrollar tu marca artística, para de alguna manera internacionalizarte si es que vienes de lugares muy remotos. En mi caso, soy chileno, vivo en México hace mucho tiempo, pero Chile es una isla que está, por un lado tiene el mar, tiene la cordillera, el norte, la Antártida. Es muy difícil salir de ese país y nadie nos ve, menos el del norte. La gente alcanza a ver hasta Colombia. Entonces, nuestro, bueno, yo ahora acabo de criticar a las distribuidoras digitales y yo soy una distribuidora digital, entonces que me gusta el acto de matarme a mí mismo, es sano. Y en ese camino de la web 2, hasta antes de la pandemia y hasta antes de que escribiéramos el statement que leyeron al principio, no comprendíamos muy bien de qué se trataba la industria de la distribución digital, que en verdad es una industria de transferencia de datos, nada más que eso, y es una industria financiera. Entonces, ¿cómo puedo ir yo con un disco a un banco y decirle, oye, tengo un disco, dame un crédito porque quiero hacer marketing para mi disco? Entonces el banco se va a reír de ti. Obvio, obvio, porque es algo intangible. ¿Cómo voy con un disco a pedirle crédito a un banco para promocionarme? No lo entienden, pero las distribuidoras digitales sí lo entienden y se han transformado en eso, en verdad. Es una industria financiera que entrega adelanto por licenciar tu patrimonio, ¿cierto? El patrimonio del artista en verdad es su catálogo, su obra. Y ha tenido mayor efervescencia hoy día la música desechable o la música que no tiene longevidad, que dura temporadas. Habitualmente la música urbana, sin ir más lejos, pero que es la que le da de comer a todas las distribuidoras digitales. En ese camino, cuando nosotros ya estábamos adentro, armamos esta tecnología en el 2015, y entre el 2015 y el 2018 o 2019, antes de la pandemia, seguimos siendo la única tecnología chilena que hace distribución digital en el mundo y competimos contra todas las otras tecnologías grandes, por lo general, pero nos permitió revelar de alguna manera de qué se trataba esta industria, que al final es una industria financiera, es una industria de adelanto, o sea, están funcionando como bancos contra catálogos por X cantidad de tiempo, inflando de cierta manera a una cantidad de artistas que están entregando obras y recibiendo dinero hasta el infinito probablemente esa obra está licenciada a perpetuidad. ¿Cómo íbamos a poder revelar de alguna manera eso nosotros sin estar adentro, ¿cierto? ¿Cómo podíamos de alguna manera acercarnos a esa realidad sin primero comprender de qué se trataba toda esta industria tecnológica y financiera? Llegó la pandemia, obviamente en Chile, que fue un país que en los 90, cuando quebró la industria de la música, en el 98, cuando quebró la industria fonográfica, se fueron todos los sellos multinacionales y se fue todo el conocimiento también. O sea, no quedó conocimiento de industria de la música. Y empiezan a generarse desde la autogestión algunos sellos que fueron desarrollando talentos y que fueron desarrollando una industria que todavía me atrevería a decir no existe como tal por el hecho de romantizar la autogestión.
Y, y en ese camino teníamos, obviamente, curiosidad por todo lo que venía hacia adelante, que tenía que ver con la Web3, que, como dice la frase de ahí abajo, debajito del título, en perspectiva, hoy la Web3 es un lugar desconocido. Y eso es algo que para todos por igual, aunque hayan industrias que estén un poco más hype, como la financiera, ¿no? Con las criptomonedas. Pues hay un hype gigante alrededor de eso. En pandemia hubo un hype gigante con todos los tipos de token, NFT, token no fungibles, semifungibles, bla, bla, bla. Hoy día la protagonista de ese hype es la inteligencia artificial. Pero son hype, simplemente, ¿no? No se desvanecen, no están desarrollando nada que tenga que ver como un cimiento para una comunidad, ¿no? Entonces estamos en una perspectiva similar a cuando Internet era el año 95 y que nos conectábamos con el cable del teléfono, y si tú levantabas el teléfono, bajaba y se caía Internet y el juego que estuviera, o en el foro, ICQ, o en el Meet, o qué sé yo, y ¿quién levantó el teléfono por la cresta? Bla, 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 y queda la cagada. Ya. Ahora es lo mismo, pero la gran diferencia de que blockchain, que es la tecnología subyacente de las criptomonedas y es la tecnología subyacente dentro de la Web3, las verdaderas personas que están trabajando y desarrollando organizaciones, ¿cierto?, que se llaman DAOs, ¿ya?, que son organizaciones autónomas descentralizadas, son organizaciones dirigidas a través de reglas codificadas en contratos inteligentes. Los mismos contratos inteligentes, que son programas informáticos que facilitan, aseguran, hacen cumplir, manejan todo un nivel de gobernanza, ¿cierto? Ejecutan los acuerdos registrados entre dos o más partes, son el lugar seguro donde las personas pueden hoy día estar desarrollando modelos que en el futuro converjan con el statement que está en la primera lámina, que tiene que ver con generar comunidades económicas, autogestionadas, eficientes, donde se distribuyan los ingresos de forma equitativa, donde todos sean parte de que todos sean parte de esta economía, ¿no? Hoy día la economía es del inversionista. ¿Quién es el inversionista? Quiere ver el retorno, ¿cierto? ¿Cuál es mi ROI dentro de la inversión? Y nada más. No quiere desarrollar talento. El inversionista quiere ver, acabo de meter $1, ¿cuántos dólares me van a rentar por el dólar que metí? Lo demás me da lo mismo, o sea, me da lo mismo si tiene para comer o no tiene para comer, o si vamos a desarrollar talento, cuánto talento estamos exportando, cuánto talento estamos desarrollando, etc. ¿Ya? Yo creo que el inversionista tiene como criterio extraer valor, no crear valor. Entonces, estas dimensiones de organizaciones y de gobernanza, a través de las DAO y a través de los contratos inteligentes, son precisamente para que los creadores, desde nuestro punto de vista, sean socios de la empresa con o sea, que el patrimonio, básicamente, que es su catálogo, les permita tener parte de la sociedad de una empresa. Ronda, que es una cooperativa que nosotros empezamos a desarrollar después de este statement que vieron en la primera lámina, en pandemia, a mediados del 2020, recién en el año 2004 lanzamos nuestra primera herramienta y es nuestra columna vertebral de todo el modelo de negocio que tenemos, que es una distribución digital cooperativa. Es una distribución digital directa, tenemos el mejor pago del mercado porque las utilidades que genera la empresa o la cooperativa se distribuyen entre todos los cooperados, no entre los inversionistas solamente, y somos muy transparentes. Tratamos de que todos estos costos ocultos queden revelados en asambleas
y en cuentas públicas, porque al final una cooperativa funciona como una institución pública, tiene que sesionar y tiene que tener cuentas públicas visadas básicamente y entregadas, en nuestro caso, al Ministerio de Economía en Chile. Este año viene la gobernanza digital descentralizada vía Cardano Clarity. Cardano es un tipo de criptomoneda y Clarity es un protocolo donde en el último año hemos estado haciendo un joint venture para ver cómo podemos acercarle este lenguaje, que es un lenguaje complejo, ¿cierto?, a artistas, sellos, productores, a los propietarios y dueños del contenido. Teniendo ellos como cooperados voz y voto en todas las decisiones claves de la cooperativa y al mismo tiempo que accedan con total transparencia a todos los números y resultados anuales, sin tarifa oculta. O sea, los balances, ¿cierto?, de la empresa, supongamos distribuidora XX, te pago tanto, listo, te digo que te pago el 100, pero no te muestro cuánto te cobro. Entonces, nosotros creemos que toda esa información hay que transparentarla, porque si no se transparenta, obviamente se generan todas estas diferencias que pueden de alguna manera seguir contribuyendo a los dolores, que creo es lo que todos de alguna manera queremos evitar. Luego de eso, otro modelo en el que queremos buscar romper esta brecha del acceso a la inversión, que es dentro, como les contaba antes, dentro de la cadena de valor de la música, es lo que no está democratizado, a través de adelantos inteligentes, un desarrollo de una herramienta para artistas donde puedan vender un porcentaje de sus regalías futuras a miles de fans o a inversionistas de manera ética, atractiva, flexible y segura. Esto quiere decir, por ejemplo, un nuevo disco de un nuevo artista tiene un equity de un 10% que equivale a 100 acciones, y esas 100 acciones salen a venderse antes de que el disco esté lanzado en las tiendas de streaming a los fans o a inversionistas o a quien sea. El artista crea ese valor, valoriza su obra en la venta de esos puntos, para luego, a través de contratos inteligentes y una aplicación digital, quien invierta pueda ir viendo cómo se van generando esos ingresos cuando el disco esté lanzado en las tiendas de streaming o con cualquier tipo de acuerdo que genere valor de licencias de sincronización o licencias fonográficas. Ética porque no hay letra chica y va a estar todo transparentado. No se busca que el artista ceda la propiedad sobre sus derechos, que en realidad es su patrimonio, es lo que nosotros queremos cuidar. Es atractiva porque gracias a nuestro algoritmo predictivo asistiremos en la valorización de la obra con datos reales de venta, tendencia en redes sociales y otros factores. Es flexible porque el artista decide todos los términos y condiciones que quiera para ese acuerdo, dentro de un marco de acción en el que sea atractivo para los inversionistas. Y es seguro porque la plataforma de los acuerdos inteligentes, a través de la programación de estos contratos inteligentes, van a estar intermediando todo tipo de relación e inversión. O sea, no hay un hombre, un ser humano, que sea quien esté intermediando, no hay una mano humana ni una mano invisible intermediando la relación artista-inversionista. Y de cara al 2026, nos gustaría desarrollar una wallet cultural, que es una cartera digital para creadores y consumidores de cultura. Que esto es una... Mira, la verdad es una pregunta que no sé si es muy atingente a México, porque a mí me sorprende la capacidad de consumo del entretenimiento que tiene este país, en diferencia de nosotros, ¿no? En Chile es muy complejo que alguien te pague 3.000 pesos un fin de semana para ir a ver un ticket o un concierto, y yo acá veo a los mexicanos les da lo mismo, ¿no? Pueden no llegar a fin de mes, les da lo mismo, ¿no? Y no es que ocupen el crédito para eso, sino que tienen un efectivo que está destinado al entretenimiento y al ocio,
y es brutal. Entonces pueden perfectamente, oye, cuesta 2.000 el ticket para ir a ver este cabro, ¿lo vamos a ver? Sí, vamos, de una, da lo mismo, vamos. Oye, 3.000 para el otro fin de semana. Oye, ahora está el festival aquí en Acapulco, vamos al festival en Acapulco, ya, vamos, sí, 10.000 pesos el fin de semana. Solo en ticket, ¿ya? No estamos hablando de todo lo que conlleva ir a un espacio de ocio y entretenimiento, alcohol y drogas, etcétera. Entonces, que es parte de la economía también, uno no lo puede desconocer. Entonces, ¿cómo podemos usar la tecnología para incentivar la demanda de cultura nacional? Que es una pregunta que viene más desde el sur, que creo que es algo que ocurre más en toda la región del sur. Me atrevería a decir Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, dejando de lado Brasil, que es una economía grande en sí. Y es una pregunta que me gustaría dejar abierta ahora, de cierta manera, también para que ustedes, si es que tienen algún tipo de duda, porque es una información bien técnica, probablemente un poco mareadora, eh, a desarrollar, ¿no? Una pregunta a desarrollar. Dentro de lo que significan las tendencias digitales, porque claramente lo que existe en la Web 2, que hoy día puede ser súper mainstream y hype, como el streaming, no tiene más de 3 o 4 años y va a morir. Y el consumo entre fan y artista va a ser directo, sin ningún intermediario. Entonces, ¿cómo vamos a poder usar la tecnología para incentivar ese consumo, ¿no? Esta es mi presentación, hasta acá ha llegado. Si tienen dudas, por favor, cuéntenme, porque sé que era harta data y quería no marearlos. Sí, yo creo que sí. Muy bien. Sí, pero es una, o sea, son tesis, ¿no? Ya. Probablemente, o sea, que están, la Web 3 es un lugar desconocido, nadie te puede decir cómo va a ser la Web 3, ¿no? Lo único que sabemos hoy día de la Web 3 es que la tecnología que está haciendo que esto se desarrolle hacia adelante es blockchain. ¿Cómo? A través de organizaciones autónomas descentralizadas, que son las DAOs, y a través de contratos inteligentes. Quienes se integren a esa forma, no existe la forma tampoco. Eso es lo entretenido. ¿Sabes? No hay una forma. Esta es la forma de integrarme a una DAO. Esta es la forma de generar sistemas de gobernanza descentralizados. No hay. Lo único que va a dejar de existir es la verticalidad. ¿Sabes? Y la relación va a ser peer-to-peer, sin intermediarios. El consumo va a ser sin intermediarios. Pero claro, cuando uno tiene poder, hoy día estamos en la Web 2 y el streaming tiene poder, entonces, ¿cómo ellos se pueden adelantar a esto para no perder su cuota de poder? Es algo que desconocemos, ¿sabes? Mira, nosotros hemos desarrollado todo el año 2024 un vínculo con Clarity. Tú puedes entrar a clarity.com y está un chingo de información de cómo funcionan las DAOs, cómo funcionan los sistemas de gobernanza. O sea, tienen una página web súper amigable, tú te puedes loguear y puedes explorar, ¿sabes? Para entrar a foros, dar tu opinión, ¿cierto? Es como una forma muy democrática de acceder a la información, pero al mismo tiempo existe como poca tolerancia del usuario con lo nuevo que trae el mundo digital. Y uno a veces tiende a nublarse y a generar como, qué confuso esto, no, mejor lo dejo de lado. Pero la verdad es que Clarity, que funciona con Cardano, hay distintos tipos de criptomonedas que tienen distintos tipos de roles dentro del ecosistema financiero. Ellos son los que están incentivando estos sistemas de gobernanza
descentralizados que tienen que ver con eliminar de cierta manera un poco la verticalidad entre lo que ocurre en los canales de la industria de la música. ¿Qué se puede hacer? Yo sugeriría a la gente, a los artistas, creadores, a los productores, dueños de sellos discográficos, etcétera, entrar a investigar cómo funcionaría programar un contrato inteligente. Luego, aplicarlo a un uso donde exista, por ejemplo, algún tipo de dolor, como nosotros lo identificamos y es la tesis que hemos estado desarrollando estos últimos años. Entonces, bueno, nosotros creemos que el dolor está en el dinero y en la mala relación con el dinero y en que también el acceso a la inversión no existe hoy día. Ya, tomemos esa bandera. Eso fue lo que hicimos nosotros y llevamos sufriendo 5 años, pero es noble, ¿no? Es noble, hay una causa y uno muchas veces puede creer que las cosas no avanzan y por el lado tú vas viendo que en verdad están todos los artistas yéndose en contra de Spotify. Tú decís, bueno, tal vez lo que estamos haciendo no está tan mal, tal vez no tenemos que alzar la voz todavía, tal vez todavía nos falta desmalezar mucho terreno, ¿sabes? Porque, como te decía, pues si comparamos blockchain con internet, estamos en el año 95 y en el año 95 uno no tenía idea de qué iba a pasar con internet. Hoy día ya sabemos, pues, usan nuestros datos, ¿cierto? Los valorizan empresas, no nosotros. Esa podría ser otra causa que se me ocurre ahora, ¿no? Como que exista una asociación que resguarde los datos de las personas y que si es que las quieran usar, que las ocupen, pero que te paguen a ti por usar tus datos. No que le pague la empresa a quien administra los datos para crear campañas de marketing. ¿Sabes? Por ejemplo. Pero yo creo que hay gente, las personas que están dentro de este mundo tecnológico, yo creo que hay algunas que son mercenarias, que quieren crear valor solamente rápido y capitalizable rápido, que tiene que ver con todo el desarrollo, sobre todo de las inteligencias artificiales, que es lo que está más hype. Pero hay otras personas que están construyendo el terreno, no quiero decir como nosotros, que sería ser autorreferente, lo encuentro un poco ordinario, pero al final hay personas que sí están con banderas y con causas más nobles que el hecho de ser mercenarios en el hype de lo que hoy día está ocurriendo. Eso, por lo menos, son nuestros ángulos. Hoy día la distribución también tiene costo cero. O sea, tú puedes tener, la verdad, por $1 tu música distribuida en todas las tiendas del mundo, pero están en una bodega. No están expuestas en una vitrina. Y la vitrina vendría siendo una playlist, por ejemplo, y el espacio y el cupo de la playlist, eso ya es trade marketing entre la distribuidora y la tienda. En este caso, Apple Music, Deezer, Spotify, Tidal, bla, 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 bla. ¿Sabes? Entonces, ¿quién ocupa esos espacios hoy día? ¿Quiénes son los que son dueños de las tiendas de streaming? Las tecnologías y los sellos, las tecnologías de los sellos multinacionales y los sellos multinacionales. Sin esos catálogos no existirían las tiendas de streaming. Entonces, eso es lo complejo hoy día de cómo uno busca crear valor. Si es que uno pensara que ahí va a encontrar la gallina de los huevos de oro. Para mí, hoy, en el año 2025, es una plataforma más. No tiene ningún valor importante. Solamente si es que yo tuviera que desarrollar una estrategia de lanzamiento para un artista que está empezando, lo haría bien, simplemente. O sea, el día en que anuncié que iba a lanzar, ese día estoy en las tiendas, nada más. Porque sé que no voy a crear un valor y sé que aunque el talento tenga mucha sensibilidad y desde mi lado esté ultra idealizado, sé que da lo mismo también, ¿no? Como sé que a ellos no les va a interesar porque necesitan otro tipo de contenidos. De hecho, eso es algo que también podría haber mencionado en la presentación. Lo digo ahora, que me irrita demasiado que se le diga contenido a la música. Pero hay,
porque es una obra de arte. Un contenido es para Instagram o para Facebook, una foto, un meme es contenido, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que te digan que la música es contenido, ya la persona que lo está nombrando está desvalorizando al arte, ¿no? Desde mi punto de vista. Eso es lo que yo creo. Y de nuevo, entonces, como al final no es la distribución la solución, es ser disciplinado y acomodarte un poco a lo que te exige el mercado, que eso también tiene que ver con generar una frecuencia mínima de hitos que tengan que ver con nueva música, que estén bien anunciadas, que estén idealmente, que el poco recurso que uno tenga para invertir lo apunte perfecto al lugar que tú creas que puedas contribuirle a un mayor alcance, ¿cierto? Entre pagar una pauta en redes sociales, pagar una pauta o un PR, o relacionarte tú con periodistas que escriben bien, en los tres vas a tener que gastar un presupuesto. Yo preferiría relacionarme con los periodistas que escriben sobre música e invitar a esos periodistas a tomar un café, conocerme, gastar mi tiempo y mi energía y mantenerlo informado durante todo un proceso a tener que gastar el presupuesto en las otras acciones, aunque lo correcto sería gastarlo en todas, pero eso es lo adverso. Muchas veces no existe ese presupuesto y tú solo tienes tiempo. Entonces, muchas veces, mientras se trabaje los lanzamientos con mayor cantidad de anticipación y tiempo, es más probable que puedas tener un alcance a bajo costo, pero vas a tener que invertir tiempo, que es lo que uno muchas veces no tiene. Nos ganamos una beca a fines del 2023 de una cooperativa chilena, y esa cooperativa chilena invitó a 5 proyectos, uno fuimos nosotros, para poder aprender sobre las DAOs y sobre los contratos inteligentes, y resultó ser que le parecimos súper atractivos a los founders de Clarity, que son básicamente el protocolo y la plataforma en donde nosotros aprendimos a hacer esto, precisamente porque teníamos estas ganas de democratizar el acceso a la inversión. Y los otros proyectos no estaban constituidos como cooperativas, eran trade associations o gremios, ¿cierto?, artísticos, lo cual generan una representatividad, o sea, un gremio o una trade association sí genera una representatividad, pero no crea valor. La cooperativa genera representatividad y crea valor, vende. El gremio no vende, representa solamente. Entonces, como que teníamos el ángulo económico súper marcado, y eso les pareció atractivo y nos fuimos conociendo durante todo el año pasado, y hoy día ya estamos en el proceso más de empezar a desarrollar y a programar los contratos inteligentes que tengan que ver con management y artistas, que tengan que ver con la distribución de todos los ingresos, que el contrato sea el que intermedie, ¿no?, como con el booker y con el talento, o con el manager y con el talento o los talentos que represente, y que el contrato reciba el ingreso, se le pague directamente y el mismo contrato distribuya a todos, y que vaya quedando un respaldo financiero, un historial financiero que tú puedas ver, ¿no? A diferencia de que, bueno, sí, te contrató un booker, bueno, tanto por el show, oye, te lo tengo que pagar por debajo, no me hagáis factura, sí, no te preocupes, le dice el artista, toma, me pagaron por debajo, pero también le pagaron viático, y el booker o el manager se quedó callado con el viático y se lo guardó él, por ejemplo. Ya, todo ese tipo de cosas ocurren y son a diario los problemas más tóxicos que tiene la industria de la música. Entonces, como poder sanar esos detalles que son tan pequeñitos, yo creo que va a contribuir a que más personas piensen cómo interpretar, porque al final todo tiene que ver con cómo tú interpretas estas herramientas para crear soluciones.
entendiste perfecto. Al final, como en una línea como mainstream, para firmar un contrato inteligente, lo firmas a través de una wallet y con un token, sí o sí. O sea, ese es el lenguaje, ¿no? Ahora, si tú quieres programar el contrato, esa es otra dimensión, ¿sabes? Como por ejemplo, que todos los ejemplos que viste estuvieron perfectos. O sea, al final toda la propiedad intelectual de cualquier cosa, incluso de los assets del mundo real, como una casa, son perfectamente encriptables y codificables en un contrato inteligente. Ahora, sí o sí, los tienes que firmar con una wallet, sí o sí, con un token. Entonces, esa forma nosotros la vemos viable a través de Clarity y Cardano, porque son básicamente quienes están desarrollando e impulsando estos sistemas de gobernanza y el desarrollo y programación de estos tipos de contratos. ¿Cómo interpretarlo? ¿En qué área o disciplina artística? Eso va a ir en la inquietud de cada uno, pero yo pienso que cualquier tipo de propiedad intelectual sí puede ser codificada. No te preocupes. Es la tecnología, es una tecnología subyacente a las criptomonedas, ¿sabes? Es una tecnología que habita en una comunidad de computadores, todos apilados el uno al otro, compartiendo la información. Se podría decir que es como un Internet nuevo también, que es una forma de decirlo de esa manera. Es básicamente la tecnología que va a dar paso a la Web 3. Va a ser una mezcla de Internet y blockchain, en la medida en la que el Internet actual usa tus datos, blockchain los protege y los valoriza, ¿sabes? Entonces es como si habláramos de una nueva Internet, por así decirlo, que se llama blockchain. Bueno, lo que voy a decir va a sonar un poco duro, pero yo pienso que primero el artista debe ser muy completo hoy día. Exacto. Eso es lo primero. O sea, él tiene que componer y escribir, se tiene que saber autoproducir, sea el género que sea, jazz, rock, electrónica, música experimental, boleros, baladas, da lo mismo, ¿no? La creación es de él es dueño de esa propiedad. Y eso es lo primero. Luego, que eso tenga vida, depende de un equipo, muchas veces él solo no puede. Entonces hay intérpretes, ¿cierto?, que participan de eso, como también hay ingenieros que hacen que esa música también tenga vida. Luego viene la parte difícil, que es encontrar a las personas correctas. Y yo creo que las personas correctas son más importantes que el presupuesto de marketing. Y las personas correctas son, no sé si lo dije al principio de la presentación, pero el manager que sueña con el artista. Sí. ¿Sabes? Y creo que esos managers son pocos. Y son pocos porque también es un trabajo súper denigrante del lado del manager. O sea, uno tiene... Yo he sido manager mucho tiempo. Me han pedido ser manager de muchos artistas y les he tenido que decir que no, porque la verdad es un servicio que yo no puedo prestar si es que a mí... Es todo subjetivo, o sea, me tiene que gustar primero que todo lo que tú haces, pero al mismo tiempo me tiene que permear 100% lo que tú haces cuando te veo en vivo. Entonces, si es que eso no ocurre, yo no vibro y yo no me puedo acercar a entregar mi energía, y mi energía significa soñar con el talento, ¿sabes? Y dependiendo del network que tenga el manager, va a lograr generar un gran equipo. Eso es más importante que el marketing también. O sea, el equipo significa el booker en alguna plaza donde uno tenga una estrategia de internacionalización, ¿sabes? La distribuidora digital, el PR, es como, oye, y el manager puede generar
equipos de trabajo comprometiéndolos sin pagarles, ¿sabes? Y haciéndolos parte de cierta manera del proyecto en cierto grado. O sea, el 50% de lo que genera el talento lo vamos a repartir entre este equipo de trabajo, pero tenemos que trabajar un año y medio para poder crear valor. Esas son las formas que yo creo hoy día tienen viabilidad, ¿no? Y que son más complejas también de que ocurran, porque tienen que existir estos momentos de que se tienen que encontrar estas personas, y muchas veces, obviamente, uno tiene que apostarle a talentos que están recién empezando, entonces que no tienen equipo, que desconfían, que han escuchado puras malas historias de managers o de bookers o de agentes, bla, 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 bla. Luego de eso, pensaría en cómo invertir en pautas o cómo invertir en marketing. Yo hago una división grande. Primero, hay una estrategia que tiene que ir enfocada a todo lo que es digital y hay otra estrategia que tiene que ir enfocada al lanzamiento del álbum. El álbum es lo más importante. Antes de lanzar un álbum, digitalmente estás obligado a lanzar entre 3 a 5, tienes que tener 3 a 5 lanzamientos antes de haber lanzado ese álbum digitales, sí o sí, pero sí o sí. Entonces uno dice, bueno, tengo que pagarle la pauta al güey de comunicaciones estas 5 veces. No, al güey de comunicaciones le pagáis por el anuncio y le pagáis el día en el que se vaya la campaña de lanzamiento del álbum. ¿Sabes? Como uno tiene que ir articulando, por ejemplo, ya la pauta digital probablemente sí, voy a hacer un reel o un short de YouTube y voy a tener algún video vertical y le voy a poner un poco de pautas para que esté viviendo el tiempo que tenga que vivir hasta que tenga el otro hito, que puede ser 3 semanas después o 4 semanas después. Entonces, como hoy día uno tiene que estar muy clever de cómo van cambiando las plataformas digitales y cuáles son las plataformas digitales que en verdad importan. TikTok puede que deje de importar en el próximo año. Pero el año pasado fue fundamental y el antepasado fue fundamental. Meta sigue siendo importantísimo. Cómo vas generando fidelidad con tu fanbase, tal vez a través de chats, a través de un canal abierto. ¿Sabes? Como cuando hago un hito en vivo, tal vez antes de lanzar el álbum y mostrarlo, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces, como dónde habita mi música. ¿Sabes? Como cuál es mi fanbase, dónde estoy parado, cuál es mi micro nicho. Ya, a ese es al que le voy a meter toda la lana. Toda la lana, porque porque si invierto $1 ahí, ese güey me puede comprar un álbum en $10. Entonces invertí $1 y vendí 10. Si le meto $1 a un güey en Nueva Zelanda o en Panamá, y voy a tener tal vez 10 views en YouTube, pero ese güey no me va a comprar un ticket, ni un álbum, ni un pedazo de merch, nunca. Entonces, ¿qué es lo capitalizable? Desde mi punto de vista, por dólar invertido, ¿cuánto tengo de retorno en las distintas líneas, ¿no? Venta de ticket o merch o discos físicos y ya. Lo demás no existe. Lo demás todo está inflado, el streaming está inflado, los números de las redes sociales están inflados. Entonces, ¿cómo voy estableciendo mi relato, ¿cierto? Que tiene que ver desde mi punto de vista con cómo yo voy compartiendo mi proceso creativo, no inventar un guión, porque esa es otra trampa que han impulsado mucho las plataformas de streaming. Te obligan a contar una historia y se te acaba la historia cuando se te acaba el disco. Y después no tenés nada que contar hasta que vuelves a lanzar música. Entonces, todo ese gap, perdiste todo lo que invertiste porque tenés que empezar de cero cuando vas a empezar tu nueva campaña. Entonces, siempre hago esa sugerencia, en verdad. Eres un artista de verdad, comparte tu proceso creativo, esa es tu historia. No tienes que inventar una historia para la tienda que te está obligando a que cuál es la historia y tienes que lanzar el viernes y el próximo viernes, ¿qué voy a lanzar? ¿Y cuál es la historia? Ella de la historia en la raja, ¿cachai? Como, bueno, en verdad este es mi proceso artístico, este es mi proceso creativo y es hasta el infinito, o bueno, no sé, hasta cuando me muera, ¿sabes? Pero así lo veo yo y así trato de contener muchas veces cuando me toca
desde el lado de, como hago mucho Artist and Label Services de la distribuidora, lo comparto, pero como manager lo tengo como dentro de mi estrategia de trabajo, como trabajemos para adelante es lo que verdaderamente importa. Tenemos que tener un tour de verano, tenemos que tener un tour de primavera, tenemos que anunciarlo 3 meses antes, da lo mismo si lanzaste música o no. Si estás tocando y la gente te va a estar conociendo, se acabó, ¿no? Y si es que tengo un disco nuevo, tengo que saber cómo están funcionando 5 o 6 meses antes las plataformas. ¿Qué cambios van a tener? ¿A qué audiencia quiero entrar? Si son menores de 18 o si son mayores de 22 o si están entre los 30 y los 45, ¿cómo los voy a atacar? ¿Sabes? Y eso uno lo tiene que saber diseñar, y en el momento en el que ya está todo diseñado, pues vais para adelante nomás. Hasta el momento en el que se lanza el álbum. Y ese álbum sí tiene que estar en el ranking de los mejores álbumes de cualquier medio. Uno tiene que lograr que ese es el trabajo que debería hacer el sello discográfico, pero el sello discográfico es el que vende la música, pero cuando no hay un sello discográfico, es el management el que tiene que hacer ese trabajo. O sea, tiene que entrar al ranking tu álbum para que la gente lo reconozca después, o para que podáis darle una segunda vuelta a tu álbum. O refrescar o reutilizar tracks que ya se lanzaron y hacer reversiones o discos de remix, hacer productos a bajo costo también. Es como otra estrategia para no quedarte en ese vacío del digital y perder tus números, porque el artista está con esa presión heavy, los más jóvenes también. Oye, tenía 100.000 oyentes, ahora tengo 59, bueno, ¿cómo lo hacemos para subir? ¿Cachai? Puras presiones de mierda, en verdad. No son presiones de verdad que importen, pero como el ambiente te hace sentir eso, ahí está el pito. Gracias. Disculpen, ¿eh? Y eso que estaba sin voz,